Buenos días, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Aquí estamos, llegamos ya a las Warmis para este programa que, como siempre, busca tratar los temas que no siempre están en la agenda pues de los temas de debate público, pero que son importantísimos, que tienen que ver con lo estructural en nuestro país, con esas violencias que nos atraviesan. Hoy hablaremos de desnutrición crónica infantil. También, por supuesto, revisaremos qué está pasando con los migrantes. Las remesas siguen subiendo mientras los ecuatorianos son el segundo grupo de migrantes en el paso por el Darién. Realmente ha sido un fin de semana, un feriado bastante fuerte, muy turbio. La cantidad de hechos violentos que se han dado en el país nos dan cuenta de que lo que sea que estén haciendo desde el gobierno no está funcionando y tampoco nos están dando la cara. Nos dicen que se trata de percepciones, pero la realidad es que hay hechos violentos por doquier. Incluso el incremento de los delitos que afectan a la vida de las personas, como que le roben su auto. El día viernes pasado, el jueves, perdón, antes de iniciar el feriado a las 4 de la tarde en un parqueadero de la Caja del Seguro del IES, ahí por el sector del Ejido, se robaron 2 autos, los sacaron del parqueadero, amarraron al guardia y desvalijaron otros 2. Una camioneta no se la pudieron llevar porque se apagó, según me comentan las personas que denuncian este hecho, ¿no? Ahí empieza este trajinar, esta búsqueda de que se pueda dar con el vehículo, que puedan recuperarlo. Si tienes o no tienes seguro, no tenían seguro lamentablemente, y la verdad es que el tema de los seguros también está súper complejo porque no están asegurando todos los vehículos, están subiendo de precios los seguros con el pretexto de la situación económica en el país y no hay quien regule ni quien defienda a los usuarios y usuarias. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Además, pues bueno, ustedes me dirán si es que este día se llegan a pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Entendemos que también ahí hay una situación compleja. Hubo despidos masivos antes de iniciarse el feriado también en la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. 37 personas fueron desvinculadas y pues apuntan directamente al nuevo secretario y de eso vamos a hablar pues más adelante. Estamos buscando también contrastar la información y otros datos para aterrizar en este tema de las desvinculaciones. Hemos pedido información al Ministerio del Trabajo para saber si hay más despidos masivos en otras instituciones públicas y a qué responde pues esta necesidad de despedir funcionarios públicos, también dejando en la calle a quienes pueden ser sustento de un hogar. 9:06 y tras el feriado de Semana Santa, los ecuatorianos también vamos a pagar más por la compra de productos, alimentos y servicios debido al incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% que rige desde este lunes 1 de abril. El aumento en 3 puntos del IVA promovido por el presidente Daniel Noboa para enfrentar la guerra interna contra la delincuencia organizada, como él lo ha dicho y denominado, afecta a cientos de productos. Están exentos únicamente alimentos de la canasta básica, medicinas, educación y transporte terrestre que tienen tarifa cero de IVA. Con esta medida, el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares anuales y poco más de 100 millones mensuales, es decir, ese dinero que estaba en manos de los ciudadanos y ciudadanas, pues ahora irá a las arcas del Estado. Durante el último fin de semana se evidenció gran concurrencia de clientes en centros comerciales, especialmente en locales de electrodomésticos, quienes buscaban comprar con menos IVA. ¿Cuáles son los productos que pagan IVA y que subirán de precio? Pues alimentos y bebidas, café soluble, gaseosas, jugos de frutas, refrescos, gelatinas, galletas, mayonesa, salsa de tomate, mostaza, chocolate, dulces, snacks, helados, aliños, pasteles y otros. En restaurantes y cafeterías, desayunos, almuerzos, meriendas, platos a la carta, bebidas calientes, comida rápida, todo sube de precio. Nosotros ya nos anunciaron por acá el incremento de 50 centavitos que pues realmente son significativos, ¿no? El servicio de comunicación, también de internet, telefonía celular, plataformas digitales como Netflix, si usted lo tiene, pues va a pagar más IVA, además de que ya se paga otro impuesto adicional sobre el uso de las plataformas digitales. En el caso de electrodomésticos, televisiones, refrigeradoras, cocinas, microondas, secadoras, hornos, licuadoras, planchas, aires acondicionados, todo lo que usted se puede imaginar paga IVA y subirá de precio. En el tema de hogar, muebles de sala y comedor, sillas, aparadores, camas, colchones, almohadas, mesas, veladores, armarios, todo, vestimenta, todo tipo de ropa, zapatos,
zapatos, cinturones, carteras, ahora que pues va a iniciar el ciclo también en la costa. No es que los uniformes no van a pagar IVA, sí pagan IVA porque pues no están exentos de este tributo, ¿no? Derivados de petróleo, gasolina, diésel, gas de uso doméstico, lubricantes, automotrices, aseo personal, desodorantes, shampoo, jabón, pasta dental, cremas para piel, papel higiénico, rasuradoras, todo sube, limpieza de hogar, desinfectantes, detergentes, jabón de ropa, las bebidas alcohólicas, incluso licores, vino, cerveza, artículos electrónicos, los teléfonos celulares, computadoras, laptops, los pasajes aéreos nacionales e internacionales suben de precio con el incremento del IVA con estos 3 puntos, servicios turísticos, hoteles, tours, todo esto sube de precio, servicios financieros, retiros en corresponsales no bancarios, que ya de por sí pues da pena pagar tanto dinero cuando usted va a retirar $10, que le cobren $1 adicional, es una locura, pero va a subir también. Transferencias electrónicas interbancarias, comisiones bancarias, emisión de cheques, certificados, emisión de tarjetas de crédito y débito, movilización, pues las scooters, bicicletas, vehículos, motocicletas pagan. Esto también tiene que ver con el incremento del gas, la bombona de 15 kilos aumentará 5 centavos en el depósito, el galón de gasolina extra subirá 6.5 centavos y el galón de diésel 4.7 centavos. Así los nuevos precios que regirán desde este lunes más bien serán 1.65 el gas, 2.47 la gasolina extra y 1.80 el diésel. Evelyn Caiza estará en unos instantes nada más con nosotros para contarnos cómo reciben los usuarios pues estos incrementos de precio en las calles, ¿no? Cómo se percibe el tener que pagar pues si llena usted el tanque 90 centavos adicionales y cuál va a ser el impacto también en la economía en general. 9 de la mañana con 10 minutos. Bueno, no quiero dejar de pasar esta nota. El día jueves, no la pudimos compartir por temas de tiempo. Sin embargo, se cumplieron 6 años del secuestro de Paul, de Javier, de Efraín, del equipo de Diario El Comercio, mientras realizaban su trabajo periodístico en la frontera norte, y sus familiares continúan exigiendo la desclasificación de la información. Son temas importantes que no pueden salir de nuestras agendas. Ni la lluvia ha impedido que esta tarde familiares y amigos de las personas desaparecidas y encontradas sin vida se planten en los exteriores de la Presidencia de la República para exigir a las autoridades verdad, justicia y reparación por todas las personas, familiares y amigos que un día salieron de casa y no volvieron más. Resaltar también que en estos días se cumplió precisamente 6 años de impunidad del secuestro y posterior asesinato de los compañeros del comercio, de Paul, de Javier y de Efraín, que murieron haciendo su trabajo en la frontera norte. Para eso yo me encuentro con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano de Paul Rivas, fotógrafo asesinado. Aún no hay verdad, justicia y reparación. 6 años que no quieren desclasificar esta información. Sí, efectivamente, mira, ya son 6 años de una lucha que nos ha enseñado creo que los sentimientos más extremos, hacia el dolor, la impotencia, la tristeza, pero también nos ha enseñado de sentimientos tan grandes como el amor, el legado que han dejado ellos para poder seguir una lucha hacia esclarecer la verdad, una verdad que ha sido bloqueada, un silencio que por parte del Estado ha sido absoluto, refiriéndome a los 2 gobiernos anteriores, del expresidente Moreno y el expresidente Lasso. Y también a un derecho de no repetición que no se ha cumplido, porque ahora el tema de violencia, de amenaza, de secuestros, de exilios es más fuerte, aún continúa, y creo que esto se ha ido incrementando a raíz de, ya no son solo los entes estatales o los GATS respectivos que amenazan a la prensa como lo era antes. Ahora existe un crimen organizado donde es peor aún el trabajo que hay que hacer en este ámbito periodístico, comunicacional, y creo que es parte de la lucha, ¿no? Decirle a toda la sociedad, a todos los estados, al Ecuador, a Colombia, decirles que la libertad de expresión es un derecho que debemos cuidar todas las personas, y creo que en eso estamos enfrascados. Paul, en este nuevo gobierno, bueno, tú has mencionado que en los anteriores no hubo respuestas, no hubo soluciones, pero en este nuevo gobierno específico, ¿cómo avanza el caso? Me comentabas que ya tuviste algún acercamiento con el presidente, que enviaste alguna carta, ¿obtuviste respuesta? Bueno, la carta recién la enviamos la semana anterior.
Para ser más exactos, el 20 de marzo enviamos una carta solicitando lo que siempre lo hemos pedido a todos los gobiernos, la desclasificación de información, el acceso a la verdad, por existir graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, te puedo comentar que ahora el documento reposa ya en la Corte Constitucional. La Corte, tuvimos la reunión el año anterior, en noviembre del año anterior, la audiencia reservada que se hizo con las familias y el Estado, y ahora sabemos que el informe ya está en el Pleno de la Corte Constitucional a ser tratado, y creemos que es la oportunidad y un llamado a la Corte Constitucional a que cree una presencia muy importante de estos casos de libertad de expresión, que no solo son para el Ecuador, sino para toda la región, y creo que es la oportunidad que tiene la Corte de crear un precedente muy importante. Un precedente, así es. En el caso específico nos faltan 3 de nuestros amigos, de nuestros hermanos, ¿qué es lo que se pide urgentemente? Bueno, el acceso a la verdad. Y parte de la verdad, porque recuerda que la Fiscalía nos ha dicho que si no puede acceder a esta información no puede avanzar en investigación, y eso no es coherente, ¿no? Hay otras líneas que puede investigar, pero vemos que la Fiscalía no lo ha querido hacer o no lo ha hecho. Pero entonces, si se desclasifica la información, ya no tendrá excusa la Fiscalía para poder investigar y llegar a las responsabilidades por omisión que existieron de autoridades de ese entonces, y cuáles fueron los tratamientos que se hizo por parte del Estado ecuatoriano, cuál fue la relación con Colombia, cuáles fueron los operativos y toda la información que puede ayudar a esclarecer este caso. ¿Cómo han sido estos 6 años sin tu hermano? Bueno, para nosotros el 26 de marzo marca un dolor muy profundo, hasta el 13 de abril realmente que te crea un vacío, se siente la falta de él, o sea, la presencia de él, y creo que la mejor manera de recordarlo o de vivir ese luto es haciendo presencia, esclareciendo la verdad y ayudando al sector periodístico en este caso a que ya no sucedan otros hechos como estos, las cuales las familias vivimos y que entendemos en el caso de exilios, de amenazas, de violencia, de muertes incluso que han existido de periodistas en estos últimos años, pues ya no se vuelvan a repetir, porque sabemos de ese dolor tan profundo que nos dejó la falta de Paul, de Efraín y de Javier. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus palabras. Bueno, para ponerles un poco en contexto, recordemos que los 3 compañeros del comercio que salieron a hacer su trabajo en la frontera norte, investigando el crimen organizado, el narcotráfico, fueron asesinados. El gobierno no hizo nada, fueron secuestrados el 26 de marzo y fue recién hasta la segunda semana de abril que aparecen en los medios de comunicación desgarradoras fotografías de los compañeros sin vida. Lamentablemente, 6 años después, los familiares de los compañeros del comercio continúan plantados en la Plaza Grande, en la presidencia, exigiendo respuestas, exigiendo verdad y reparación, no solo para quienes ya no están, sino para sus familias, para toda la sociedad, para marcar un precedente por el respeto a la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Evelyn. Pensar que han pasado 6 años es increíble. Estos 6 años, lo hemos dicho, han sido duros para el periodismo en nuestro país. En los últimos años estamos hablando de periodistas exiliados, de periodistas asesinados también, y es una situación muy compleja que se está viviendo en nuestro país, que estamos enfrentando también quienes ejercemos el periodismo, ¿no? Luchar y hablar en contra del poder, en contra de las mafias, del crimen organizado, no es sencillo, y las consecuencias, pues, lastimosamente se ven también en la realidad que están viviendo periodistas precarizados y que en medio de esa precariedad también tienen que ejercer este trabajo que tiene estas dificultades también y estos riesgos tan fuertes. 9:17. Vamos a hablar de desnutrición crónica infantil. Para eso le vamos a saludar ya a nuestra invitada, Ligia Merizalde, gerente de Acción Territorial de REDNI. Ecuador es el primer país de Sudamérica en desnutrición infantil crónica. Vaya título que nos hemos ganado, y tiene que ver y responde a lo que históricamente ha sido ignorado en nuestro país. ¿Cómo está, Ligia? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Sí, realmente este es un tema que es sumamente relevante para el país, como tú bien lo dices, en los últimos años ha tomado fuerza, en los 3 últimos años, y eso estamos viendo los resultados. Han sido acciones tanto de la sociedad civil como del gobierno, y hemos logrado reducir en 3 puntos lo que eran los índices de desnutrición crónica hace 3 años, pero seguimos siendo el primer país en Sudamérica. Entonces todavía sigue siendo una problemática muy grave, sobre todo porque no
no impacta solo a la vida del ser humano que tiene desnutrición, sino al final del día impacta a todo el Estado. Solo las cifras que tenemos actualmente es que tenemos del 20% de niños con desnutrición crónica infantil entre 0 y 2 años. Eso significa que si este indicador continúa en ese nivel, la población del Ecuador tiene un 20% de población desnutrida. Eso nos pone muchas limitaciones para seguir avanzando. A esa persona que no va a tener las mismas oportunidades, pero también como país. ¿Qué hacemos con un país con el 20% de población en situación de desnutrición crónica en general? Yo decía, esto es un tema histórico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se ha empezado a hablar mucho del tema y ha sido pues tema de campaña en los últimos años, pero los resultados no han sido tan efectivos y tiene que ver con la pobreza, y la pobreza en cambio se ha incrementado en los últimos años. ¿Qué mensaje bastante confuso también para el país y pues para las familias que por un lado ven que hay estrategias que se intentan aplicar desde el gobierno, pero desde sus economías es imposible aguantar las circunstancias para alimentar correctamente a sus hijos, para sostener pues cuidados adecuados para ellos y para ellas? Exactamente. Yo alguna vez escuché una frase que me pareció realmente impresionante, que dice: la desnutrición infantil es tan cruel que condena a un ser humano a la pobreza antes de haber nacido. Es exactamente lo que tú dices. Pero también tenemos que reconocer que la desnutrición crónica infantil es multicausal y multisectorial. Por eso es importante tener una estrategia donde estén varios actores de la sociedad entera, luchando contra la desnutrición crónica infantil. Como Redni nos hemos dado cuenta, a partir de algunos estudios que realizamos, que la población en general no conoce sobre la desnutrición crónica infantil, y no digo solo la población en pobreza y pobreza extrema, donde se concentra la desnutrición, sino en general. Podemos hablar de madres, padres, cuidadores en quintiles altos que no conocen la desnutrición, y tenemos niños en quintiles altos con desnutrición crónica infantil. Entonces es importantísimo posicionar la temática, que estemos conscientes que tenemos una gran problemática que puede afectar a todos nuestros niños y a la población en general, y unamos esfuerzos. Entonces lo que tú dices es verdad. Sí, la desnutrición está concentrada en la pobreza, tiene que ver con deficiencias alimenticias, pero hay otros factores: el factor higiene, el factor cuidado, el factor salud. Entonces necesitamos articularnos muchos actores para poder tener una estrategia efectiva contra la desnutrición crónica infantil. ¿Qué es lo que más funciona en materia de lucha contra la desnutrición crónica infantil? ¿Funciona el proveer alimentación desde el Estado? ¿Funciona el tener consulta médica periódica? ¿Cuál es la estrategia más efectiva? Deberíamos verlo por niveles. A un nivel nacional funciona la articulación de los distintos sectores, pero ya a un nivel personal y familiar funciona justamente. Nosotros como Redni trabajamos en la prevención de la desnutrición en este marco de los 1000 primeros días, es decir, desde que la madre está gestando hasta cuando el niño tiene 2 años de edad. Este momento se llama la ventana de oportunidad, es decir, todo lo que hagas bien va a tener un impacto positivo en la vida de ese niño, pero lo que hagas mal también. Entonces, en ese periodo, desde que la madre está gestando, garantizar que la madre vaya a los controles prenatales, cuando el niño nace, que la madre vaya a los controles pediátricos, pero sobre todo temas de educación, que entendamos que la desnutrición no tiene que ver solo con un tema de hambre, de alimentación, sino de una buena nutrición, cuidados, higiene y agua segura. Esos son los factores, y como tú ves, para poder garantizar eso a una familia necesitamos vincular o articular a varios actores. Esto ya sea a nivel nacional o incluso a nivel local. Estamos hablando de las infancias en nuestro país con muchas problemáticas. Veía recientemente un estudio donde da cuenta que, por ejemplo, ya los niños jóvenes, si les preguntan, ellos manifiestan que quisieran migrar del país, que no ven oportunidades en el país. Por otro lado, también los niños y niñas metidos también dentro de esta disputa de poderes, de bandas, en un tema de la delincuencia, ¿no? Seguramente si nos ponemos a pensar en nuestros hijos y pensamos en estos niños como nuestros hijos, vemos que ningún niño quiere meterse en estos ámbitos, ¿no? Pero no tiene oportunidades. Entonces, ¿qué otras oportunidades tiene el Estado la responsabilidad de proveerles a los niños y a las niñas?
Bueno, el Estado tiene la gran responsabilidad de generar las condiciones adecuadas para que estos niños se desarrollen adecuadamente y puedan cumplir sus sueños en función de su máximo potencial. Sin embargo, vemos que hay muchas limitaciones. Sabemos que el Estado actualmente tiene muchas limitaciones y lo importante es que el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local e incluso a las familias, pongamos al niño en primer lugar. Uh-huh. Veamos a esa vida como la vida que se puede desarrollar y cumplir con sus sueños, desarrollando su máximo potencial. Pero como te decía, si la madre desde que está embarazada no logra tener esa vinculación con el niño, no logra tener esos cuidados, pues desde ahí estamos ya generando ciertas barreras que van a impedir que esos niños se desarrollen. O sea, estamos hablando desde el tema de una maternidad deseada. Exactamente, o sea, una maternidad planificada, y tú sabes que en este país poco o nada se planifica, menos un embarazo, pero desde ahí una maternidad planificada, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues la madre tiene responsabilidades y pues siempre recae todo en las mujeres, y lo hablábamos antes de empezar el diálogo, ¿no? Este programa tiene este enfoque de género, pero a veces es mucho lo que a las mujeres se nos carga, ¿no? Esta responsabilidad es de todos, de la sociedad en su conjunto. Totalmente de acuerdo, y por ejemplo, para nosotros en Redni es importantísimo hablar de la corresponsabilidad. Tenemos una frase muy bonita que es: para criar a un niño se necesita una tribu. Esta tribu es los cuidadores en general a nivel familiar, o sea, normalmente es la madre, la abuela, la vecina, pero que se involucren también los padres. Tenemos casos, por ejemplo, de madres en situación de vulnerabilidad, que quien maneja el presupuesto es el padre, uh-huh. Él es quien compra los productos para la alimentación de su familia. Entonces, ¿cómo educar adecuadamente para que este padre entienda que ese niño no solo necesita carbohidratos, que necesita otro tipo de alimentos también, otro tipo de nutrientes, incluido la proteína? Que esa madre sepa cómo mezclar adecuadamente los alimentos para que ese niño sea nutrido adecuadamente sin necesidad de gastar demasiado. A veces no conocemos, no nos han educado, no nos han alfabetizado nutricionalmente como para poder tomar buenas decisiones. Uh-huh. Ya cuando uno lo piensa, ¿no? Uno come muy mal, hay que decirlo y confesarlo aún a estas alturas. Si nos hemos salvado también es también por obra y gracia será del Espíritu Santo, porque la cantidad de azúcar que consumimos, la cantidad de carbohidratos, hablando en adultos, pero pensar en que esto se les da a los niños desde pequeñitos, o sea, uno ha sido criado con café puro, ¿no? Con café pasado, me daba mi abuela cuando era niña, ¿no? Con muchísima azúcar además, y todas estas cosas son también culturales, ¿no? Que nos toca cambiar, que nos toca repensar, pero en este modelo de alimentación que hoy tenemos, en el que todo es procesado, ¿qué oportunidades también tenemos o cómo nos transformamos pensando también en que el tema de la soberanía alimentaria no lo tenemos muy bien manejado a día de hoy? Pero ahí es importante esa capacidad que tenemos de reflexionar el momento en que tomamos decisiones. En el caso, y eso es a todo nivel, uh-huh. no solo a nivel de familias pobres, sino también a nivel de familias que tienen recursos y sin embargo no tomamos buenas uh-huh. decisiones del momento de elegir el tipo de alimentación. Pero también el tema del consumo de agua, el tema del cuidado cariñoso a los niños uh-huh. y el tema de que las paternidades se involucren también en la crianza de los niños, ¿no? Pero por darte un ejemplo, en las zonas donde mayor desnutrición tenemos, que es en la zona de Sierra Centro, en las comunidades indígenas, tenemos familias que sí cultivan, que sí tienen sus gallinitas, tienen sus huevitos y sin embargo los venden uh-huh. porque con eso consiguen dinero para comprar carbohidratos que los mantienen más llenos para poder trabajar, etcétera. Uh-huh. Entonces, ahí es como les invitamos a reflexionar sobre, está bien, podemos vender una parte, el excedente, pero es mejor invertir en ese niño y ese huevito no lo vendas, dalo al niño. El niño con un huevito diario puede salir adecuadamente de la desnutrición crónica infantil. Claro, pero es que estamos hablando de familias que viven con $3 al día, hasta menos, y que el tema del empobrecimiento pues también los obliga a veces a mirar estas Correcto. Circunstancias, o sea, de pronto alcanzan a comer, pero luego los niños y no van a la escuela y también se restan oportunidades que luego tienen repercusiones en la generación siguiente, es decir, hay toda una problemática. Es un círculo vicioso estructural. Hay ejemplos de países que han logrado vencer la desnutrición crónica infantil, y en cuánto
tiempo pues se puede ver resultados? Son estrategias largas, pero sí tenemos ejemplos. Por ejemplo, nuestro vecino Perú es un buen ejemplo que logró vencer la desnutrición crónica infantil en un periodo de 10 años, convirtiendo la lucha de la desnutrición crónica infantil en una política de Estado, no de gobierno, de Estado. Entonces, independientemente de quién estaba en el gobierno, eso se mantenía. Uh-huh. El presupuesto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil se mantenía. Y enfocarse y articular, ¿no? Al final del día, el Estado es el garante de derechos y es el ente rector de esta problemática. Uh-huh. Entonces, si el Estado tiene claro que él organice a la sociedad civil, que genere las políticas públicas adecuadas y en un periodo, como te digo, no corto, sino largo, uh-huh, de mediano, diríamos, de unos 10 años, veríamos resultados. Pero sí es un tema donde el Estado tiene que tomar el liderazgo. Hay una ley de la primera infancia que ha sido una presión de los organismos y de los sectores que trabajan por las infancias. ¿Qué pasa con esta ley y cuánto podría aportar? Ahí sería la oportunidad de incluir este tema también de esta política pública en contra de la desnutrición crónica infantil. Siempre y cuando la ley sea aplicada, ¿no? Adecuadamente, interpretada adecuadamente, porque tú sabes que tenemos leyes. Nosotros como país creo que somos uno de los países más avanzados en cuanto a legislación pro derechos. Sin embargo, que eso se cumpla es más complicado, es un desafío realmente, y evidentemente para que la legislación y la política pública termine aterrizando en territorio de manera adecuada, necesitas asignar presupuesto, y ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos actualmente como país. Bueno, la verdad es que es tremendo desafío, ¿no? Redni trabaja, al igual que muchas otras organizaciones, en sectores puntuales, puede atender quizá un número limitado de familias. Esto se trata de la necesidad de que el Estado intervenga pues en todo el territorio, ¿no? Así es, y así es como estamos trabajando. Nosotros como Redni sabemos que no lo podemos hacer solos. Hemos tenido números interesantes, apenas con 3 años de operatividad. Hemos ya alcanzado aproximadamente 2,000 mujeres gestantes a nivel nacional. Hemos impactado en 8,000 familias, pero es importantísimo que el Estado se involucre. No solo el Estado, el gobierno central, sino también los gobiernos autónomos descentralizados que tienen sus propias competencias en temas de desnutrición crónica infantil, como es los gobiernos autónomos descentralizados cantonales en el tema de agua. Entonces, pero es primero posicionar la temática, que ellos tomen conciencia y desde ahí sí llamarles a la acción. Chuta, la verdad es que es grave, ¿no? Yo paso todos los días por una avenida y veo a los niños, además, que están en una situación de mendicidad con sus padres, pues vendiendo, pidiendo algo en las calles, y veo a esos niños famélicos ya, o sea, en una situación que yo digo y a veces me da ganas de pedirle que me lo dejen llevarme un ratito para cuidarlo a estos niños, sabiendo que es difícil, ¿no? Pero ahí el MIES tiene una responsabilidad, desde el Estado tiene que involucrarse, el Estado no puede descuidar a un solo niño, todos son importantes, todos debemos abordarlos y pensarlos como nuestros niños y nuestras niñas. Ligia, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Ligia Merizalde, gerente de Acción Territorial Redni. Ecuador es el primer país en Sudamérica en desnutrición infantil crónica y pues como nos dice Ligia, las estrategias deben ser pues integrales, debe estar involucrado el Estado en su conjunto, que nos incluye a todos como sociedad. Hacemos una pausa. Muchísimas gracias. 9:33 minutos. Bueno, saludos a Juan García. Dice: lindas Guarmis, emprendemos una difícil semana en comienzo de protestas ante el atraco a los bolsillos de todos. El mensaje de Juan García. Steven Mendoza: adiós para siempre, 12%. Emi Cedeño: saludos cordiales, Sofía. Muy buenos días, Emi, qué gusto saludarle. Guillermo, Manolo, Susan, gracias por estar ahí. Enrique, y a todos quienes se conectan, escríbanos, sus mensajes son importantes para nosotros. 9:34. Evelyn Caiz está ya lista para contarnos pues qué está pasando en las calles, cómo se siente el incremento del impuesto al valor agregado, el IVA del 12 al 15%, son tres puntotes, y acá bien dice nuestro amigo, adiós para siempre al 12%. ¿Cómo estás, Eve? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sofi? Amigos, buenos días. Así es, como tú bien lo has dicho, una fecha histórica. Hoy, 1 de abril del 2024, los ecuatorianos sufrimos un incremento del 12 al 15% del impuesto al valor agregado IVA. Esto debido a un decreto que ya firmó el presidente Daniel Noboa para combatir la crisis de inseguridad. Nosotros nos hemos trasladado esta mañana a una gasolinera bastante concurrida que se ubica frente al Seminario Mayor en la avenida América y Colón, con la novedad de que acá ya se registran los nuevos precios de la gasolina que ha emitido también el presidente en un comunicado.
Él ha dicho que Extra y Ecopaís van a costar $2.47. Sin embargo, en esta gasolinera la Extra se registra a 2.46. El diésel se ha dicho que va a costar 1.80, pero acá está marcado a 1.79. Bueno, es la diferencia de un centavo. La Super, bueno, si bien sufre varias variaciones de precio mensuales, pues el precio sugerido es de 3.99. ¿Qué ha dicho el presidente también? Que un automóvil que se llenaba con 10 galones de Extra pagará 65 centavos más para llenar todo el tanque, mientras que una camioneta que se llena con 20 galones de Extra ahora pagará $1.30 más para llenar todo el tanque de la camioneta. ¿Qué pasa con el diésel? El comunicado emitido por la presidencia dice que una camioneta que se llenaba con 20 galones de diésel tendrá que pagar 94 centavos más, es decir, menos de $1, casi $1, ¿no? Que sí representa. Un camión de 18 toneladas que se llenaba con 52 galones de diésel tendrá que pagar $2.40 más. Recordarles que a esto también se suba el gas doméstico, que no ha registrado un incremento en varios años, pues ahora en el depósito, si usted compra el gas doméstico, este sufrirá un incremento de 5 centavos. Esto debido al aumento del IVA. Recalcarles que se debe a ello y pues queremos conversar con los vecis que están acá poniendo gasolina. Vamos nosotros a acercarnos un poquito a preguntarles qué es lo que piensan, cómo ven este aumento de la gasolina. Si bien son centavos, pues ustedes de centavito en centavito se hace $1, como nos decían. Vamos por acá a conversar con el veci que está poniendo gasolina. A ver, ¿cómo ve este incremento, mi señor? Muy buenos días. Amanecimos ya con la novedad de que el IVA subió al 15%, subió la gasolina. ¿Cómo ve usted esto? Buenos días. Bueno, en lo que se refiere al combustible, no se nota mucho. Esperemos que este IVA se vea reflejado en cosas de no primera necesidad. En el combustible todavía no se siente mucho. Se siente mucho, pero ¿y usted ya tenía coordinadas sus finanzas? ¿Cómo va a manejar este incremento? Bueno, yo creo que esto se va a sentir más como por ejemplo en electrodomésticos, en cosas así. Esperemos que no se vea afectado en la canasta familiar. Sí, muchas gracias. Bueno, sí hay varios productos de la canasta familiar que se ven afectados con el incremento del IVA. Vamos a continuar conversando con los vecinos que han puesto gasolina. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿A usted cómo le afecta este incremento de la gasolina? Aumenta un poquito el presupuesto a la semana, al mes. Todo se encarece. ¿Con cuánto llenaba su tanque, digamos, o cuánto ponía y cuánto está poniendo ahora? Con 17 le llenaba antes y ahora le estoy llenando con 19, más o menos $2. Son $2, sí representa. Sí, son $2 más o menos. A la semana no consume mucho este carro. Pero... Semana. Ya mi vecino, muchísimas gracias y que le vaya bien. Bueno, $2 a la semana sí representan, creería yo, tomando en cuenta que hay familias que viven con $1, con $2 diarios. Vamos a continuar conversando con los vecinos. Ven por acá, Ivancito, si me acompañas. El señor de la gasolinera nos está pidiendo que no grabemos acá en la gasolinera. Bueno, recogimos algunos testimonios de los vecinos, mientras, acá yo creo que sí podríamos continuar preguntándoles. El señor de la gasolinera nos ha dicho que no retiremos. Sin embargo, vamos a recoger unas últimas impresiones, ya que los vecis están un poquito también queriendo hablar. Acá nos han dicho, ay, ¿cómo está? Buenos días. El incremento de la gasolina con Natasha Rojo. Bueno, terrible, lo habíamos anticipado, sube el IVA, va a subir absolutamente todo, los artículos de primera necesidad también, porque a diferencia del presidente Noboa, que piensa que por TikTok le llega a la casa el azúcar, el arroz, las remolachas, las cebollas, no, se transportan y al momento que sube la gasolina, sube absolutamente todos los precios de los artículos. Y ahora miramos ya un incremento en los combustibles, un incremento en los artículos de primera necesidad. En los salones ya te subieron el precio de los desayunos, estuvimos en la mañana en los mercados, ya te subieron los precios, entonces la situación es muy compleja. Finalmente decir, aquí el único conchudo mentiroso que existe en el Ecuador es el presidente Noboa, que hasta el día de hoy no ha podido resolver los graves problemas que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Estas son las impresiones ciudadanas acá en la gasolinera de la Avenida América y Colón en el Seminario Mayor, donde reiterarles ya se registran los nuevos precios
La Super está a un costo de $4 con $4.02, la Extra $2.46 y el diésel está a $1.79. Vamos a continuar recogiendo impresiones de la ciudadanía, pero eso es lo que les podemos contar hasta el momento. Muchísimas gracias, Evelyn. Pues ya lo vemos, la situación es esta, ¿no? El incremento de los precios está afectando, aunque hay quienes dicen, bueno, son pocos centavos, ¿no? Definitivamente tiene que ver con sus economías. La verdad es que a quienes viven con $3 al día, pues este incremento de precio les afecta y les afecta muchísimo. Así es que acá nos escriben, Paul Sandoval dice, los productos de primera necesidad no van a aumentar un centavo, van a aumentar un 20% por lo menos. Eso hay que verificarlo, sin duda. Hay una misión que tiene el gobierno también de controlar los precios, ¿no? No puede ser que se incremente a lo que la gente diga con la especulación que la gente quiera, al precio que quiera, no, tiene que haber también un control, pero el 3% es bastante y este es dinero que va directamente en los bolsillos de los ecuatorianos que intentan, pues a veces dinamizar la economía comprando algo a un productor local, que intentan de pronto a veces comprarle un detallito a la familia y demás. Ese tipo de gastos pues se van a ver mermados muchísimo, ese consumo que tiene que ver con la dinamización de la economía pues se va a ver muy frenado, porque la plata definitivamente no alcanza, ¿no? A nadie le han subido los sueldos, tiene que ver más bien el incremento de los precios con lo que vamos a ver ya en la inflación y demás. Sebastián Flicher de la Torre dice también a un determinado grupo de personas no les afecta nada el incremento del IVA, ellos pareciera que están felices, pero al resto pues sí nos afecta, ellos están en una burbuja de farra, dice lastimosamente, ¿no? Isabel también, muchísimas gracias, dice, las mujeres responden frente a estos temas de forma más valiente y dicen las cosas pues como las ven y como las piensan. Gaby Cruz está con nosotros, bueno, ya veremos a la hora de pagar el almuerzo, que ya nos anticiparon que nos van a subir 50 centavitos, a la semana son $2.50 adicionales, es decir, es un impacto importante también, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así solo como un ejemplo bastante pequeño, estábamos hablando con los compañeros acá y compraron un quimbolito, y de lo que costaba 75 centavos de aquí donde la Besi, pues ya le subieron a 85 centavos, así, de la nada. Entonces, puede ser que se trate de especulación, como no, porque realmente desde hoy arranca lo del IVA del 15 y nos vamos a dar cuenta en todos los consumos, incluso en los productos así pequeñitos, y sin duda con el tema del transporte todo va a subir. Claro, hay que pensar en cuánto nos cuesta hacer un plato, ¿no? Para el almuerzo, ¿no? ¿Qué es lo que está subiendo? ¿Cuáles son los productos que están subiendo de precio? Y si es que obviamente nos suben los combustibles, sube el gas, hay un impacto ahí que dirán son pocos centavitos, en realidad no son pocos centavitos, tiene un impacto importantísimo, porque además no es que se vende el gas al precio oficial, el gas siempre sí ya se vende mucho más caro, ¿no? Las 9:43, Gaby, y pues hay problemas que nosotros venimos denunciando desde la semana pasada. Recordemos que hubo una protesta de las casas de acogida la semana anterior, donde se daba cuenta de que estaban impagos, ¿no? Porque también hay un problema fuerte con los pagos que tienen que ver con los gobiernos autónomos, con el gobierno central, y es directamente porque el Ministerio de Finanzas no les paga a los gobiernos autónomos descentralizados y no está pagando a quienes tienen convenios con ellos, como son las casas de acogida, estos centros que pues le brindan protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. Vamos a escuchar a Lucila Donoso, que nos dijo acerca de la situación que están enfrentando, que realmente es durísima. Si no hacemos un plantón, nuestras voces no son escuchadas, no sentimos que las vidas de las mujeres víctimas de violencia, las que atendemos, no importa. O sea, estamos exigiendo nuestros derechos, firmamos unos convenios el 1 de febrero y no hay los presupuestos. Estamos en crisis, no podemos seguir trabajando así por las mujeres. Por ejemplo, en la Casa de Refugio Matilde tenemos 2 servicios, albergue, es un albergue temporal de seguridad, en donde recibimos a las mujeres víctimas de violencia con sus hijos e hijas.
nos cubre cosas básicas como la alimentación. Nosotros damos de comer 5 veces al día. Entonces estamos pidiendo a nuestros proveedores a cambio, así diciéndoles en algún momento les vamos a pagar, no sabemos cuándo. Así no podemos seguir, y de ahí nosotros tenemos todo un equipo técnico para el albergue, un equipo técnico para el centro de atención integral que no ha recibido sus sueldos en todo este tiempo. Todo el tiempo nos están pidiendo dar ingreso a mujeres. Es tenaz porque la violencia no para. Es eso, los casos de violencia siguen todo el tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es como sobrevivir. Eso es terrible tener que decirlo así. ¿Qué pasa con las mujeres si es que no llegan a tener estos servicios de acogida en estas situaciones de violencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener estos servicios y no tener? O sea, imagínate que tú estés en una situación de violencia gravísima, que tu pareja, tu agresor te dice, te voy a matar esta noche. Tienes 3 hijos pequeños y no tienes a dónde ir. O sea, porque es eso, aquí en Quito hay 2 casas de acogida, nosotras y el otro albergue que es del municipio, pero es la única ayuda. O sea, tiene que haber un lugar. Si no, imagínate, esa mujer puede ser víctima de femicidio. ¿Qué pasó con la declaratoria de servicios esenciales de las casas de acogida y los centros de atención integral a la violencia de género? Sofía, eso es lo mismo que nos preguntamos nosotras, porque se declaró justo el 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer. El presidente Noboa hizo esta declaratoria que es servicios esenciales, o sea, que se entreguen los recursos, pero estamos hasta el día de hoy y nada. Y ¿hasta cuándo? No sabemos, porque un funcionario la recibe y les dice, capaz el 15 al 19 ya tenemos plata, estamos esperando la recaudación, quizá ahí les vamos a pagar, pero no todo, porque le debemos a todo el mundo y no nos va a alcanzar, ¿no? Están poniendo en jaque a las casas de acogida y están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, la vida de los niños y niñas que están acogidos en estas casas. Matt Channel nos dice, en las compras mensuales, compras diarias, almuerzos en los pasajes y colaciones, se verán reflejados este 15% y ahora ya no tendremos violencia, ¿verdad? Se acabarán las vacunas, ¿no? Bueno. Claro, porque se supone que el IVA es por el tema de controlar la seguridad en el país, entonces, exactamente, se va a acabar la violencia, ya no nos pedirán vacunas aquí en todos los sectores a los besis. Hay que ver, ¿no? Si es que realmente ese era el objetivo principal de este alza del IVA. Lo cierto es que sí, definitivamente hay un rompe en este momento entre el cariño incondicional que le hayan tenido algunos al presidente Noboa, pues porque este fin de semana también fue muy violento y ya lo vamos a ver más adelante, pero queremos destacar que el día de ayer fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que es una conmemoración que se celebra todos los años el 31 de marzo y se dedica a dar visibilidad a la transfobia del mundo, y también es una celebración de las personas trans, ¿no? Bueno, esta conmemoración se celebra desde el 2009 y fue fundada por Rachel Crandall, una activista transgénero en Michigan, Estados Unidos. Se inició como un día de concienciación para celebrar los éxitos de las personas transgénero. Bueno, ¿qué es ser una persona trans, no? La terminología. Para empezar, el género es performativo, es decir, que son ideas y comportamientos de los que si eres un hombre o una mujer. Por lo tanto, una persona trans es una persona que no se siente identificada con su género al nacer, ni con las ideas impuestas socialmente del género con el que haya nacido. Pero este término trans es un gran paraguas que engloba diversas identidades de género. Transgénero, que es la persona que no se identifica con el género que le asignaron al nacer, puede ser tanto binaria como no binaria, y también transexual, persona que ha modificado su cuerpo o desea hacerlo hacia el aspecto del fenotipo sexual contrario, con métodos quirúrgicos, hormonales o ambos también. Así es, ¿no? Entonces, las personas trans pueden ser binarias, se reconocen con el género mujer o con el género hombre, y no binarias, que no se identifican como mujeres ni como hombres, y pueden ser de género fluido, que se identifican con la variabilidad de su propio género, por lo que puede transitar por géneros binarios, no binarios o ningún género, ¿no? A género, no tiene género, no encuentran para definir su género o no quieren definirlo, pangénero, similar al género fluido, porque sienten
siente distintas identidades pero no transita, sino que siente distintas identidades de manera simultánea y fija y un largo etcétera, ¿no? Por desgracia, actualmente hay mucha discriminación hacia las personas trans, al igual que hacia el resto de personas que forman parte del colectivo LGBTIQ+, y vamos a escuchar a Noa Fuentes, es una socióloga ecuatoriana. Tomamos este video de Cuerpos Distintos a través de las redes sociales, donde se está generando conciencia en torno a lo que es la transfobia, ¿no? Y cómo puede afectar las vidas de las personas trans. Hola, soy Noa Fuentes, parte del proyecto Transgénero. Las personas me preguntan qué pasa el 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, y para muchos la visibilidad es el primer paso para la búsqueda de la igualdad. Hoy en día visibilizamos que hay muchas personas trans alrededor de toda la sociedad que son parte de este sistema, que somos parte de esta sociedad y que exigimos nuestro espacio aquí. Así que el día de hoy te invito no solamente a visibilizar a las personas trans, sino también visibilizar nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, lo que pedimos, lo que necesitamos y finalmente ser parte de esta lucha por la igualdad. Definitivamente, y lo hacíamos, ¿no? La semana pasada cuando escuchábamos todo lo que ha implicado la despenalización de la homosexualidad, por ejemplo, y cuáles son las luchas vigentes hoy por el simple hecho de tener trabajo, ¿no? Lo que se les niega a las personas trans, se niega incluso su propia existencia. Sí, es lamentable, y lo único que exigen son políticas públicas para reconocer sus derechos en la sociedad como seres humanos, y qué importante también es dar estos espacios para que la gente pueda pronunciarse, y qué importante también es identificarnos, ¿no? Y que también identifiquemos a las personas como merecen serlo y como se identifiquen ante la sociedad. Perfectamente, podemos reconocer la existencia de todos, de todas, de todes, y preguntarles a las personas cómo les gusta ser llamadas, cómo les gusta ser tratadas, ¿no? No creo que sea un tema para escandalizarse, sin embargo, bueno, hay que decir que hasta el alcalde de Guayaquil, pues acá emitió un comentario que a mi parecer está fuera de tono y evidencia la transfobia que está naturalizada, ¿no? Por eso el mundo está en la M, dijo, justo hoy, un día sagrado y santo, una pena, esto porque responde al comentario de Isabel Tamariz, que dice, quiero entender quién está detrás de estas agendas progresistas y qué buscan con esto, y es un día importante para el cristianismo, cuál es la nota de respetar la religión y no poder escoger otro día del bendito calendario, ha dicho ella, ¿no? Las respuestas de los usuarios es precisamente esto, que hay que informarse, ¿no? Desde hace años se conmemora el Día de la Visibilidad Trans, el 31 de marzo, sin embargo, pues cuando hablamos del Domingo de Gloria, tiene fechas variables, ¿no? No es que quisieron coincidir o quisieron afectar su celebración, y cada quien tiene distintas creencias y eso también debe ser respetado, ¿no? ¿Qué culpa tienen las personas de la comunidad trans de que el domingo que se celebra el 31 de marzo haya caído pues precisamente con el Domingo de Resurrección, ¿no? Y en otras oportunidades ha sido diferente, no han coincidido los días, pero más allá de todo eso, ¿no? Es que por lo menos desde mi punto de vista, quien profesa una religión o quiere reivindicar el amor de Dios, es un amor a todos y todas, es un amor sin exclusión, porque se toman interpretaciones, se ponen palabras en un Dios que no puede expresar esas palabras directamente, y se utilizan para atacar al resto, y eso no está bien. Pues quizá nos falta también usar estas fechas, incluso estas conmemoraciones religiosas, espirituales, pues para aprender a ser más humanos, porque quizá eso es lo que más nos falta rescatar, y es la propia humanidad. Así es, y bueno, somos el claro ejemplo de lo que nos falta hoy en día a la humanidad y la violencia que estamos viviendo el día a día, ¿no? Y es lo que hemos visto a nivel mundial este fin de semana, en nuestro país este fin de semana, y creería yo que siempre es por falta de amor, falta de empatía, falta de respeto, de consideración los unos a los otros, es lo que nos falta. Totalmente, de acuerdo con Gaby. 9:52, bueno, tenemos mensajes acá, nos escriben nuestros amigos. Ronnie Robles dice, ahora solo nos queda Barcelona. No están muy de acuerdo acá algunos compañeros hinchas de la liga. ¿De qué equipo eres tú? Yo soy del Quito, así que yo no entro mucho aquí en la discusión, pero aquí habrá voces que digan que no, solo nos queda Barcelona, solo nos queda la liga, pues veremos. Bueno, Paul Sandoval dice, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer esto en torno a las casas de acogida? Bueno, ellos han dicho que han hecho todo el trámite y que es el Ministerio de Finanzas al que definitivamente no entiende cuáles son las prioridades de los problemas que tiene nuestro país, ¿no?
Y tampoco han copiado esto de que el presidente declaró a las casas de acogida como servicios esenciales. Héctor Silva dice, no son solo 3 centavos que sube por incidencia directa del IVA, tenemos que contar con el aumento de transporte, servicios de internet, servicios básicos. Bueno, yo ya lo narraba más temprano, todo lo que sube absolutamente, no absolutamente, casi todo, porque hay unos productos dentro de la canasta básica que no graban IVA, pero sí para realizarlo se utilizan insumos grabados con IVA, es decir, al final del día pues iba a subir. Leonardo Arcos también dice, esto es capitalismo neoliberal puro y duro. Luis Alarcón, buen día, señoritas, es impresionante escuchar personas que no tienen conciencia de la realidad y están más preocupados de los electrodomésticos, es impresionante, ¿no? Así es que bueno, eso es lo que nos dicen en torno al incremento del IVA, que también pues hoy es la novedad para arrancar esta semana, Gaby, pero el fin de semana también pasó de todo. Pues sí, el fin de semana lamentablemente tuvimos varias emergencias. Bueno, vamos a partir por el tema de las emergencias que nos reportó el ECU 911. Las emergencias del feriado de Semana Santa, desde el viernes 29 al domingo 31, según el ECU 911, disminuyeron en un 5,8% con relación al año pasado. Y bueno, según reportes de la entidad, en el presente feriado se recibieron 31.026 llamados de emergencia, mientras que en el 2023 hubo 32.953, lo que reflejaría 1.927 llamadas menos, ¿no? Y bueno, las emergencias bajaron, pero esto sí hay que decirlo, a pesar de los asesinatos múltiples que se registraron este fin de semana en Ayampe, en Guayaquil, en Manta, en el Guasmo Sur de Guayaquil, y esto dejó más de 20 muertos y más de 20 heridos, ¿no? Esa es la realidad. Así es, ¿no? Es decir, realmente el que baje el número de llamadas telefónicas al ECU no implica que estemos mejor, porque ya estamos viendo el 70.5% de llamadas de auxilio fueron de seguridad sanitaria, relacionado con libadores, escándalos y violencia de género. Los cantones con mayor número de emergencias fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo e Ibarra. Y pues ahí voy a hacer una pausa porque me escribieron desde ayer me escribieron y me comentaban un caso ocurrido con unas llamadas de auxilio por el tema de violencia, ¿no? Esto en la Amazonía, ¿no? Me decían que está en peligro una chica en Tena. La expareja se metió a su casa trepándose por las paredes, borracho, y la policía simplemente no apareció. Llegaron después de 1 hora y media, le cogieron al sujeto y lo que le dijeron a la víctima es que no pasa nada porque como no le terminó de agredir, no le agredió, deje nomás. Y no pusieron la denuncia, le dijeron que no la ponga porque no tiene mucho sentido, y ella está ahora durmiendo con candados dentro de su propia casa y tratando de protegerse de esta manera. Es decir, hay un tema muy fuerte de esta violencia también que está invisibilizada. Mira la cantidad de llamadas de auxilio que se presentan, ¿y para qué? Para que no lleguen y cuando lleguen te diga, pero no le agredió, solo está borracho, se trepó por las paredes, entró a un domicilio, violó el domicilio de usted, pero no pasa nada. Y seguimos pensando en eso, ¿no? Como no pasó nada, entonces mejor no hagamos nada. Y siempre hemos hecho un llamado de atención desde acá a las autoridades de ser más preventivos en este caso, no reactivos, porque lamentablemente esperamos el femicidio, esperamos la violencia, esperamos la agresión, pero si es que no pasa nada antes, pero tenemos una alerta tan grande como esta, hay que actuar poniendo la denuncia, hay que actuar dando resguardo a estas personas que lo necesitan, porque son inocentes y porque están en mucho peligro. Entonces Así no es es cuestión de decir no pasó nada, cuando realmente hay un agravante, hay un precedente ahí de que iba a ser violentada esta mujer, y no podemos decir no pasó nada. Sigamos. Así es, ¿no? Y no es justo que una mujer tenga que dormir con candados, con miedo, que definitivamente ni siquiera pueda dormir. 9:57, y decíamos el balance del ECU 911 no se compadece con la terrible situación que se vivió en Ecuador durante este feriado, un ataque armado en el Guasmo Sur de Guayaquil ocurrido la noche de este sábado, 30 de marzo, dejó un saldo de 9 personas asesinadas y 10 heridas, según las cifras oficiales de la Policía Nacional. La masacre se registró en la cooperativa Mariux y Febres Cordero, en un pasaje
paraje cercano del Hospital del Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública. Hasta el lugar llegaron en un vehículo hombres armados y dispararon contra un grupo de personas que presenciaba un partido de vóley. Sí, es lamentable. Y bueno, también un asesinato múltiple se registró en Manabí en menos de 24 horas durante el feriado de Semana Santa. Esto fue la noche del viernes 29 de marzo. Un grupo de personas se encontraban libando en los exteriores de una vivienda en el barrio La Pradera en Manta cuando fueron atacados por hombres armados que llegaron al lugar. Producto de este ataque, 4 personas murieron en el lugar, mientras otras 3 quedaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Y entre las víctimas se encontraba un militar en servicio activo que estaba franco. Esto lo confirmó el jefe de policía del distrito de Manta, Emerson Luna. Según los moradores del sector, los atacantes dispararon por al menos 30 ocasiones en contra de las víctimas y además dijeron que en las calles aledañas se encontraban jugando menores de edad que estuvieron en riesgo, ¿no? Por otra parte, 5 personas fueron encontradas sin vida y con impactos de arma de fuego en la vía Puerto López-Santa Elena en la provincia de Manabí. Esto también lo confirmó la policía. El hecho se dio en medio de un secuestro, de acuerdo con el relato de un sobreviviente que habría logrado escapar de sus captores y pidió auxilio en la vía. Según su testimonio, él y un grupo de familiares se encontraban en un hotel de Puerto López cuando un grupo de 20 hombres armados ingresó en la habitación, les quitaron sus teléfonos celulares, sus documentos y otras pertenencias y luego los llevaron vendados. Sí, qué terrible, ¿no? Escuchar que entran a la habitación en la que estás y te secuestran desde la habitación. Y junto a la vía Santa Elena, bueno, les dispararon, pero el hombre logró escapar en la maleza y salió a pedir ayuda. Y lamentablemente los cuerpos apilados sobre la vegetación fueron encontrados cerca de la comuna de Ayampe. Y los hombres armados también se llevaron a 5 menores de edad, quienes, según la policía, fueron liberados. Después la policía dice que aparentemente se trató de un error, que los confundieron con un grupo en disputa por el tema de microtráfico. Miren ustedes, una familia que iba de vacaciones a disfrutar del tiempo libre en Semana Santa y pues que pocos quedaron para contarlo. 10 de la mañana, de verdad que esto genera una sensación de terror, de miedo, de impotencia y de ganas de decirle en la cara a quien ojalá escuche del gobierno que tienen que hacer algo, que las medidas que están tomando no son efectivas porque no son estructurales, porque poner a los militares en la calle así como así o en qué calle, porque en las que suceden los hechos violentos no están, pues no está funcionando, cuando hay muchos otros temas que también están invisibilizados. Y hay que decirlo también, esto se dio en el marco de esta ley de turismo que también impulsa el gobierno y que este fin de semana incluso había bajado el IVA y que para que las personas viajen y disfruten del feriado, pero lamentablemente pasan estos hechos y uno también se cuestiona como salgo pero no hay seguridad, yo también quiero aportar al turismo a mi país, ¿cómo lo hago? Y muchas personas decidieron más bien resguardarse en sus hogares, quedarse en las ciudades. ¿Por qué? Porque no hay garantías de absolutamente nada en este momento. Pues sí, lastimosamente esa es la realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestro país. Y por otro lado, según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024 han pasado 109.069 migrantes irregulares por la selva del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia. En enero pasaron 36.000 migrantes, en febrero 37.000 y 35.000 en marzo. Esta cifra rompió un récord, ya que en el primer trimestre del año anterior solo cruzaron 87.000 personas de manera irregular, y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá alerta que los países de donde provienen la mayor cantidad de migrantes durante el 2024 son, Gaby, ¿cuáles son? Bueno, hay que decirlo que en primer lugar se encuentra Venezuela con 69.568 personas y apenas abajo de Venezuela estamos nosotros, ecuatorianos, 8.912 personas. Le sigue Haití con 7.253 y Colombia con 7.030. Y bueno, la difícil situación económica y de inseguridad empuja a muchos compatriotas a tomar esta dura decisión de abandonar el país, debido a que, una vez más lo decimos, no hay garantías, no hay protección mínima por parte del Estado, no hay trabajo, hay más impuestos, y esto es lo que conlleva a que
miles de ecuatorianos abandonen su país, ¿no? Esta crisis se ha incrementado de manera notable durante los últimos años y muchos utilizan vías irregulares para migrar, pero también existe una gran cantidad de compatriotas que lo hace por este tipo de rutas, ¿no? Solo en 2023 se estima que 57.222 ecuatorianos cruzaron por el Darién con la intención de llegar a los Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, nada más decir que a la par del incremento de ecuatorianos que salen del país en busca de oportunidades, las remesas enviadas desde el exterior crecieron en 2023 y alcanzaron esta cifra récord, 5.447 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Banco Central del Ecuador. La cifra marca este récord histórico y representa un incremento del 14,8% en relación al 2022, en que se reportaron remesas por 4.700 millones de dólares, mientras que en 2021 fueron de 4.300 millones de dólares. Según los datos de la ONU, 1.2 millones de ecuatorianos viven en el exterior, la mayoría de ellos en los Estados Unidos, seguido de España e Italia. Las remesas de los migrantes representan el 4% del Producto Interno Bruto y permiten sostener la economía del país. Nuevamente, los migrantes sosteniendo la economía del país. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más. 10 de la mañana con 10 minutos. Bueno, estábamos revisando lo que ha pasado en el feriado y de verdad que es muy doloroso también. Y esto genera muchos retos para muchos sectores, entre ellos el sector del turismo, porque también vimos en redes sociales como mucha gente decía, yo tengo mi negocio, mi hotel, mi hostal, y después de lo que pasó en Ayampe, me cancelaron las reservas o la gente se fue, porque esto te genera una situación de inseguridad, de miedo, ¿no? No necesariamente va a pasar en todos los lugares a donde la gente haya ido a hacer turismo. Sin embargo, el saber que a una familia le pasó, te pone en el lugar de esa familia porque es un azar, ¿no? Y lastimosamente en nuestro país estamos pasando momentos duros, momentos difíciles que nos enfrentan a estas realidades de las cuales quizá antes no habíamos hablado, no teníamos esa preocupación, Gaby. Pero sin duda lo que queremos también resaltar es que el turismo es importante en este momento también en nuestro país. Hay que reactivar la economía y este sector sin duda es muy importante para todos. Entonces, conocer un poco acerca de cómo realizar un turismo hoy en día seguro también va a ser importante, y para ello tenemos con nosotros ya a Virginia Infante. Ella es experta en turismo, para hablar sobre el tema de planificación de viajes, turismo sostenible y bueno, también la ley de turismo que ya rige en nuestro país. Virginia, muy buenos días y bienvenida a las Warmis. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, bueno, me presento, Virginia Infante, soy propietaria de la agencia de viajes Su Mundo Cumbayá, más de 23 años en el mercado. Y precisamente eso es la importancia de acudir a asesores de viajes expertos para elegir los destinos seguros. Y es una realidad la que estamos viviendo, pero que la forma de aportar a nuestro país es precisamente activando el turismo. Es una de las formas en las que podemos activar nuestro país. Miren que a pesar de que estuvimos a poca distancia del lugar donde aconteció esto que obviamente es muy terrible para todos, pues yo estuve en Guayaquil. Y yo ahora que estoy a Guayaquil no había ido tiempos de turismo, de trabajo por supuesto, pero estuve en un lugar muy seguro, en donde digo, qué pena que a nuestro país lo hacen ver de una forma insegura afuera, y no es así. Hay lugares que son muy seguros. Mira que estuve en el sector de donde antes probablemente era muy peligroso, en Santa Ana, está muy remodelado, hay departamentos, hay hoteles, y justo cuando salíamos a caminar con mi familia, le preguntaba al guardia, ¿podemos caminar con tranquilidad? Nos decía que sí. Entonces yo creo que esto de crearnos paranoias tampoco son buenas, porque definitivamente el aprovechar de los feriados, el aprovechar de las vacaciones es muy saludable para todos, y aparte de eso estamos aportando a nuestro país en que no nos detenemos. Miren todo lo que ganan el heladero, los hoteles, el restaurante. Entonces, todo eso creo que es parte de crear nosotros también conciencia en cómo podemos aportar en elegir una forma segura de viajar. Pero es fuerte, ¿no? Porque de lo que se conoce, esta familia, no habría encontrado un hospedaje planificado y pues llegó a ver dónde más o menos podía hospedarse, y lastimosamente hay muchos territorios que también están en disputa, ¿no? Entonces esto también pues nos hace
tener esa concienciación, un llamado de atención sobre el tema de planificar viajes, pero hablemos un poco de turismo sostenible en nuestro país, ¿no? De ese turismo que también es amigable con el ambiente, pero que genera una circulación de dinero en las economías pequeñas, que esto nos interesa muchísimo, pensar que el turismo pueda darle realmente oportunidades a las familias que quizá en muchos otros mercados laborales pues los tienen cerrados. Así es, efectivamente. Mira que hay muchas formas de apoyar al turismo sustentable. El hecho de nosotros, primero, organizar, que es algo que siempre lo sugiero, organizar tu viaje con anticipación. Ustedes saben que los feriados de todo el año ya están agendados, ya se sabe cuándo es Semana Santa, ya se sabe cuándo hay vacaciones de los chicos de colegios, ya se sabe cuándo tienes tus vacaciones. Entonces yo creo que es una forma de también tomar conciencia en que debemos organizarnos y planificar nuestras vacaciones y nuestros feriados con anticipación, precisamente para evitar este tipo de percances de último momento. El ir a la aventura a veces no es tan bueno porque precisamente no sabes qué hotel vas a elegir, no sabes qué medidas de seguridad tienen, inclusive hasta las referencias que puedes tomar. Entonces de ahí va todo, la planificación y adicional, saber que si elijo un hotel o un destino en donde puedo aportar de forma sustentable, pues tiene un valor agregado. Mira que hay muchos lodges en la Amazonía, que es una maravilla, o sea, ya ni siquiera tienes que llevar tu shampoo, ni siquiera tienes que llevar tu jabón, porque todo te lo dan, son productos ecológicos, tienen huertos orgánicos, usan su comida saludable y orgánica, que ahora está obviamente muy de boom, encima adicional, tú vas a restaurantes lujosos de fuera y tienen su propio huerto y esto hace que su alimentación y sus costos inclusive hasta afuera tengan mayor costo porque estás usando productos orgánicos. Entonces, aquí en el país tenemos muchas alternativas de lugares en donde son sustentables y solamente es cuestión de asesorarte de la forma correcta. Para eso existimos los asesores de viajes, en donde tú puedas tomar una elección cumpliendo todos estos tipos de características o detalles y cómo puedes aportarlo inclusive de mejor forma. Virginia, y justamente ahora ya nos rige esta ley de turismo, ¿no? Que bueno, la denominan ley de fortalecimiento de actividades turísticas y bueno, sin duda va a ser muy beneficioso para el sector turístico, pero también un poco plantear la realidad de que claro, ahora las familias también tienen que ver la economía, no solo decir, bueno, queremos salir de viaje, hacer turismo, pero ¿qué tanto cuesta acceder a estos servicios para una familia? Y cómo poder decirles, bueno, puede ser costoso, no puede ser costoso, sabemos que será como la solución segura por ahora, pero ¿qué tanto implica en gastos de una familia acceder a los servicios de una agencia de turismo, por ejemplo? A ver, las agencias de viajes no es que tenemos un costo más alto, al contrario, nosotros damos la asesoría y ¿quiénes son los que nos pagan a nosotros? Las comisiones son los hoteles, las navieras, por nosotros inclinar o hablar de su producto al consumidor final. Entonces no es que nosotros tenemos un valor más alto y que existe ese temor en que vamos a cobrar un valor adicional. No, nosotros damos un servicio, obviamente con todo el profesionalismo y también sabiendo elegir a qué empresa estoy acudiendo, porque hay muchas empresas también fantasmas, hay muchas empresas que lamentablemente han estafado a mucha gente. Entonces sí es importante ver de cuántos años de trayectoria tiene, cuáles son sus redes sociales, qué comentarios tienes de esta empresa. Entonces sí es válido y le invito a toda la gente a que acuda a las agencias de viajes donde estamos los asesores expertos para poder dar un presupuesto. Y lo importante, y bueno, de todo esto, que hay presupuesto para todo, o sea, que es una de las preguntas probablemente que uno lo hace de entrada, ok, ¿con cuánto presupuesto contamos? Entonces, ahí nos vamos a inclinar un producto en donde esté dentro del presupuesto de la familia. Pero como digo, yo creo que es algo motivador, es saludable, incluso el hecho de planificar tu viaje, sea donde sea el destino,
pues hace que te renueves de energías, que puedas decir, ok, listo, son las vacaciones de los chicos, vienen con más entusiasmo a estudiar, o igual el trabajo, o sea, el cambiar de ambiente es muy saludable, no verlo un viaje como un gasto, sino como una inversión. Al menos una visita al año, cada 2 años, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que en eso sí le voy a copiar, porque a mí me pasó algo terrible en estas vacaciones, precisamente por hacer todo yo, y bueno, la verdad no me dejaron ni viajar en un principio y fue un desastre. Llorando y llorando terminamos yéndonos, pero bueno, fue algo que no quiero recordar y que obviamente me generó como una alerta de que hay que buscar mayor información y hay que acudir a las personas que también saben. Nada más para cerrar, ¿la ley de turismo ofrece o no ofrece oportunidades reales, palpables, para que se fomente el turismo en nuestro país, para que haya más emprendimientos de turismo, para que los que ya están pues tengan más clientes, venga más gente de afuera o nosotros mismos hagamos turismo interno? Sí, precisamente nosotros, precisamente ahora por la ley de turismo estamos aprovechando y estamos haciendo una feria de turismo que es para que los productos nacionales e internacionales se concentren el 27 de abril en La Palma Polo Club, en donde vas a tener varias alternativas de productos y donde van a estar expertos del turismo explicándote precisamente los diferentes productos, y también estamos aprovechando precisamente la ley del turismo y estamos trayendo artistas internacionales para hacer el cierre de este evento, en donde vamos a tener productos con altos estándares de calidad y sobre todo brindando la asesoría y la información de diferentes destinos para que no te quedes con estas dudas y para que vivas un día de una maravillosa experiencia con shows de bailes típicos de aquí del Ecuador, de otros países, y dando la oportunidad también a nuestros artistas ecuatorianos y artistas internacionales para que precisamente apoyar a nuestro país activando el turismo de forma nacional e internacional. Y creo que es la forma que la empresa privada, los empresarios del turismo podemos aportar de esta manera. Bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Hay que enfocarse. Por ahí está una viajera empedernida, la Meli, que decía que quiere celebrar su cumpleaños viajando, ¿no? Y pues no es una oportunidad que tienen todos, pero quienes tienen la oportunidad, pues también que lo disfruten. Muchísimas gracias, Virginia Infante, experta en turismo. Hablábamos de planificación de viajes, estoy trabada hoy, turismo sostenible y también sobre la ley de turismo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias.